Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Janet Sendejas, yo soy psicóloga y pues soy la fundadora de Salud Mental desde el Embarazo. El día de hoy, bueno, pues tenemos nuestra entrevista con el doctor Fernando Valleza. El doctor es psiquiatra, es psicoterapeuta y también es el fundador de la clínica de salud, de la clínica de duelo y pérdida. Aparte, bueno, él tiene estudios en intervención en crisis, en tanatología, y pues la verdad es que es una persona muy preparada en el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el duelo perinatal, ¿no? La pérdida gestacional y por ende el duelo perinatal. Bienvenido, doctor Fernando Valleza. Hola, ¿qué tal, Janet? Bueno, como parte de los proyectos que llevamos actualmente, soy parte de SAME, de Salud Mental desde el Embarazo. Soy el coordinador clínico, así que yo veo las partes médicas, clínicas, los problemas en salud mental desde el embarazo. Y como mencionas, uno de mis proyectos extra con los que tengo actualmente es un blog. Tengo un blog, lo pueden encontrar en clinicadueloypérdida.com, en donde hablo acerca del proceso del duelo, cómo es el proceso del duelo natural, normal, y qué sucede cuando se complica, ¿sí? Así que, pues, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrevista de SAM. Pues muchísimas gracias por querer hablar con nosotros de uno de los temas que pues son, digo, no son de los que uno quisiera ver, ¿verdad? Que es el duelo perinatal. Sabemos que es un tema que duele mucho a la mamá, al papá también, a la familia en general, y que es un tema que es tabú, ¿verdad? Es un tema que había estado platicando la semana pasada en otra entrevista que nos hicieron, que de hecho no hay un nombre para este tipo de pérdidas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo fallece mi padre o mi madre, bueno, yo quedo huérfana, ¿no? Pero cuando fallece un hijo, no hay, inclusive, o sea, es algo impensable, ¿no? Es algo que no se considera que pasaría en la muerte de un hijo. Entonces, no sé si nos quiere empezar a explicar qué es un duelo perinatal. Claro. Bueno, esto que mencionas es algo importante. El simple hecho de no poder nombrar lo que sucede es como el negarlo, es como decir que no existe. Y esto ha sido así a través de los tiempos. Como bien mencionas, no hay una palabra que describa el dolor, el sufrimiento o el estado de un papá que ha perdido a un hijo. Solo vagas frases que pueden acercarse, por ejemplo, deshijado, que algunos términos lo utilizan, o otros términos. De ahí parte el hecho de no poder ni siquiera hablar de ello, no poder nombrar esto que es tan común, desgraciadamente. Ahorita vamos a hablar un poco de los números, si gustan. Básicamente, el duelo perinatal es el fallecimiento de un hijo en el periodo perinatal. Esto va desde la semana número 22 hasta el primer mes de vida. Algunas personas lo pueden extender incluso desde la concepción, que sería una muerte perinatal temprana, y otros lo extienden hasta el primer mes, que sería una muerte perinatal tardía. Ok, pues aquí ya hay una persona conectada con nosotros, Amparo, nos agradece que toquemos el tema. Fíjate, Amparo, nosotros pensamos que era bien importante hablar de esto porque nadie lo habla. O sea, hemos visto nosotros en la clínica que varias mamás o papás es así como que pues ya pasó esta situación y ya quedó ahí, ¿no? O sea, ya no hay que seguir hablando del tema. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto con el doctor. Doctor, ¿quiénes son los que padecen o los que pueden presentar duelo perinatal? Bueno, para eso para poder definir quién puede sufrir el duelo, hay que entender qué es en sí el duelo. Algunas personas Uh-huh. pueden llegar a pensar que es un proceso anormal o es un proceso patológico. Sin embargo, el proceso del duelo es una etapa transitoria después de perder algo muy importante. ¿Y qué más importante que un hijo o un familiar querido, ¿no? El, el,
el duelo básicamente va a ser llevado por toda persona que haya tenido una pérdida. Mientras más cercano, mientras más intenso sea aquello que el vínculo con aquello que perdamos, el duelo va a ser más intenso. Hay que considerar que necesitamos esa etapa de transición o esa etapa de recuperación para volver a las actividades normales, ¿sí? No es algo malo, no es algo negativo, aunque se presenten síntomas y emociones muy negativas. ¿Sí? Uno puede llegar a pensar, ¿cómo puede ser normal sentirse tan triste o tan enojado o tener tantos pensamientos en mi cabeza? Pero precisamente de eso marca la realidad. Necesitamos ese ajuste para poder continuar adelante. ¿Sí? Básicamente, Okay. toda persona que tenga una pérdida perinatal va a desarrollar un duelo perinatal. Las diferencias son cómo se presenta este tipo de duelo. Para algunos será algo que ni notarán, para otros será algo tan intenso, pero depende mucho de las características personales de la persona. Y vamos a partir de algo que se había estado estudiando y revisando otros autores, ¿no? Que descubrieron la importancia de que existía el duelo y la relación prenatal precisamente porque si había una pérdida dolía, ¿no? De hecho, de ahí viene el término duelo, ¿no? No puede dolerte algo que no quieras o algo que no ames, ¿no? Y esto es lo que pasa muchas veces con las familias, ¿no? Que depende del tiempo en que exista la pérdida perinatal, pues a veces las personas lo quieren negar. No sé si le ha tocado ver esto en su consulta, doctor, por ejemplo, que a veces no se llegan a desarrollar completamente el bebé. Hay una pérdida en un baño, por ejemplo, hay una pérdida en un lugar que no es un hospital, y hay como ese tipo de decisión o negación donde dicen, bueno, es que no era un bebé, o sea, todavía no se terminaba ni de formar, ¿no? No sé si quiera comentar algo de esto. Sí, para poder tener esta visión general de la pérdida o del duelo y de la pérdida gestacional sobre todo, hay que entender cómo ocurre este tipo de pérdida. A diferencia de otros duelos que todos entendemos, por ejemplo, si fallece mi esposo o fallece un amigo, todos sabemos qué es lo que está sucediendo. Muchas veces con una pérdida perinatal esto no ocurre. Es algo que vive la persona en solitario, la persona aislada. Y al no tener, digamos, en ocasiones no tener ni un cuerpo al que llorar, se dificulta más y entender y poder transmitir la importancia de lo que está ocurriendo. Esto es sobre todo en las primeras semanas, en donde realmente muchas, pues ni siquiera se dan cuenta que tuvieron una pérdida. ¿Sí? Esto me hace reflexionar un poco lo frágil que es el ser humano y las cosas que a veces pasamos por alto, ¿no? Que no es tan fácil venir al mundo. No es que sea un mundo amenazante, pero es una realidad que a veces se presentan complicaciones. Doctor, tenemos una pregunta o una reflexión. Mónica Push dice, ¿qué tan importante madre despedirse de su bebé muerto? Dado que en los hospitales en muchos casos no se les permite conocerlo, ni cargarlo, ni mucho menos quedarse con un recuerdo de él. ¿Qué opinión tiene al respecto desde su campo de conocimiento? Muchas gracias por participar, Mónica. Gracias, Mónica. Esto surge en parte de esta negación general que se trata de hacer acerca de las pérdidas. Y esto, en un momento contesto tu pregunta, Mónica, que sí es bien importante. Las personas somos muy malos para entender el dolor ajeno. No nos gusta, somos demasiado empáticos con el otro y al ver que nuestro ser querido está sufriendo, hacemos lo imposible por evitar que sufra. ¿Sí? Y algunas cosas que hacemos o que intentamos hacer no son malintencionadas. ¿Sí? Al pedirle que no piense en ello, que lo sustituya, esas frases tan típicas que no ayudan realmente, bueno, su intención es ayudar a la otra persona. Algo surge así con las experiencias en los hospitales. Anteriormente se creía o se pensaba que mientras menos contacto tenga la mujer con su hijo fallecido, sería mejor para la persona. Por ejemplo, hay
Hay muchos médicos que dicen que se va a evitar que se traumen o que va a evitar pesadillas. Sin embargo, hay mucha información reciente, bueno, no tan reciente, incluso hay artículos desde los años 60 en donde mencionan que sí es importante la presencia que la madre pueda reconocer y pueda ver a su bebé. Esto crea una vinculación diferente y ayuda a iniciar el proceso del duelo y ayuda a poder terminarlo, evita la negación. Entiendo, Mónica, que esto sucede porque es muy común que en los hospitales sea algo inmediato, ¿no? Se les separa inmediatamente. A veces no se puede permitir ni siquiera un velorio apropiado. A veces va a una sala, si el producto es muy pequeño, va a una sala de patología en vez de a un centro de descanso como un panteón. Pero muchos artículos relatan que es importante aún aunque el bebé esté en malas condiciones. ¿Sí? Puede parecer increíble, pero ayuda más el hecho de que la mamá pueda estar en contacto, poder despedirse, ayuda más al proceso del duelo. En casos donde no sea posible por circunstancias o porque no se permita en los hospitales, siempre se recomienda tener algo que recuerde esa situación, ¿sí? Tener algún recuerdo, algún objeto. Una foto del ultrasonido, por ejemplo, es algo que podría recomendarse. Ese es en el proceso en el que nos dan la noticia, ¿verdad? En cuanto a todavía está aquí con nosotros el bebé físicamente, ¿verdad? Pero, ¿qué consejos nos puede dar o qué recomendaciones nos puede dar para cuando ya pasa esto, ¿no? Ya cuando a lo mejor ya se enterró al bebé, si es que bien nos fue, porque esto que dice Mónica es muy frecuente, es muy triste esta situación, tanto que organismos internacionales y asociaciones pues cada vez están solicitando más atención, ¿no? Más, todavía un poco más de empatía, todavía un poco más de reconocimiento a este duelo, que usted en algún otro momento nos mencionaba que era desautorizado o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones puede darnos usted ya después de, ¿verdad? Ya en la primera semana, en la segunda semana, en la tercera semana, en el primer año, para poder apoyar o acompañar a las familias? Bueno, esto que mencionas es bien importante. Yo creo que sería bueno comentarlo porque partimos de ahí. Este tipo de pérdidas se les conoce, o este tipo de duelos se les conoce como duelos desautorizados o duelos no autorizados. ¿Por qué? Porque se espera que no suceda. Es algo digamos, algo paradójico, porque la sociedad no espera que alguien sufra tanto por una pérdida gestacional. ¿Sí? Hay frases muy comunes que digan, estás muy joven, todavía no estaba formado, todavía no lo tenías en los brazos. Muchas frases con esta intención de minimizar un poco ese vínculo y esa relación tan intensa que fue con la pérdida. Y algo bien importante y perjudicial que puede ser es que la mamá crea eso, que la mamá crea que no puede llorar, que no puede vivir el duelo, que no puede sentirse triste. Eso es lo más perjudicial. Si todos alrededor le empiezan a comentar y le dicen que no debería estar triste, que no debería extrañarlo, la mamá va a acabar por creerlo, va a acabar por creer que lo que ella siente es algo malo. ¿Sí? Y muchas veces no le hacemos caso a nuestro cuerpo y a nuestras emociones. Es muy sabia la naturaleza. Sabemos que si hay una tristeza o hay un enojo es por algo. Lo primero y la mayor recomendación que tenemos que hacer es esto, es hablar, es abrir el tema, es evitar la negación constante de las emociones y el sufrimiento y el pensar que la vida tiene que ser bonita todo el tiempo. Eso no es cierto. La vida tiene muchos altibajos y como sociedad y como familia, nuestra responsabilidad es apoyarnos mutuamente. En el caso de la pérdida perinatal, la primera recomendación es aceptar y validar que el otro sufre y que el otro tiene muchas emociones intensas y no hay que quitárselas, hay que entenderlo y empatizar con ellos. ¿Cuándo vamos a nosotros a considerar
que la persona, llámese la mamá o el papá, ya no nada más necesitan un acompañamiento, porque como bien comentaba, pues es esperable una reacción obviamente no de felicidad, eso sería muy raro, muy extraño, una reacción más disfórica, más depresiva, ansiosa, ¿no? Y entonces nosotros nos pudiéramos preguntar, bueno, entonces, ¿hasta qué punto yo puedo considerar que este es un duelo normal o esperado? ¿Hasta qué punto puede ser un duelo ya complicado o patológico y necesito buscar ayuda? Ok. El, el punto es que toda persona que haya tenido una pérdida, que esté en un duelo, tiene que ser acompañada. No necesariamente tiene que ser un profesional, un especialista. Muchas veces ese acompañamiento es dado por un amigo, su esposo, su madre, otras personas en su red de apoyo que cumplen esa función de acompañar. ¿Sí? Esto es así en la mayoría de los casos en donde el duelo se resuelve en forma satisfactoria. Sin embargo, el número no es tan bajo como quisiéramos. Hasta el 20% de las pérdidas gestacionales, del 10 al 20, pueden tener un duelo complicado. ¿A qué se refiere con un duelo complicado? Que sea sumamente intenso, que sea tan intenso incluso que pueda ser peligroso para su funcionamiento y su vida, que sea durante mucho tiempo, que dure años. Si bien conocemos que el duelo es muy variable respecto a la persona, pero un duelo puede alargarse hasta 1 o 2 años. ¿Sí? Pero no significa que esos 2 años la persona va a estar en un llanto, o va a estar sufriendo, o va a estar viviendo mal. Poco a poco debe de haber una mejoría paulatina en el funcionamiento y en el restablecimiento de su bienestar emocional. Si cualquiera de estas cosas no ocurriese, los síntomas no mejoran con el paso del tiempo. Hay una intensidad de síntomas, o bien los síntomas están interfiriendo con la funcionalidad, podría considerarse un apoyo más profesional, que puedan acercarse a algún servicio de salud, algún servicio tanatológico, a una buena evaluación. Sí, desgraciadamente muchos profesionales todavía no canalizan a donde se debe a las personas con duelo. Si bien el duelo no es una enfermedad y no tiene que ser medicado y no tiene que ser tratado como una enfermedad, muchas veces es el parteaguas de que se desarrollen estos trastornos. Un ejemplo que parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Hace poco tuve un desperfecto en mi casa, una fuga de agua. Eso generó en mí mucho estrés. Estaba estresado, no dormía bien, estaba pensando que mi casa se iba a hundir. Bueno, la desperfecto en mi hogar no es algo malo, es algo que ocurre y le puede pasar a todos. Pero si eso persistiera o fuera muy intenso, provocaría mella en mí. Podría provocar incluso trastornos depresivos o trastornos de ansiedad en aquellos, por ejemplo, que tienen dificultades económicas crónicas, malos trabajos, etc. Traslademos eso a una pérdida relacional, a la muerte de un ser querido. El nivel que se sufre de estrés es sumamente alto. Y personas vulnerables o personas con antecedentes o que tengan una multitud de situaciones ajenas al evento pueden producir una complicación del duelo, pueden producir un duelo complicado o más bien un trastorno depresivo, un trastorno ansioso iniciado por un duelo, que no es lo mismo. Entonces estamos hablando de gente que ya tenía un problema previo, ¿verdad? O Y que ¿Cómo? Que ya tenía un trastorno previo o bien tenía vulnerabilidades previas. Ajá, que tenía vulnerabilidades previas y que el duelo, de alguna u otra manera, sin la contención de la familia, pues agrava, ¿no? Y eso puede desencadenar patología, ¿no? Psicopatología. Exacto. Y estamos hablando de otras personas que al igual no puedan tener algo previo, sin embargo, si no es acompañado, pudieran también desencadenar psicopatología, ¿no? Sí. Y el ¿sí? tomar en cuenta que la pérdida de un ser querido es el evento estresor que la mayoría de las gentes tendremos. Okay. Y si tenemos vulnerabilidades, esto puede desencadenar problemas emocionales. No el duelo en sí, el duelo no es una enfermedad, serían las secuelas de ese evento. Okay. Y nada más como para lo mejor enfatizar, cuando se debe de buscar un profesional es también cuando, por ejemplo, ya tienen demasiadas dificultades para dormir, para comer,
¿verdad? Cuando ya no se están cuidando o están descuidando a sus hijos o a ellos mismos, cuando ya no van a trabajar, cuando tienen ideas de muerte, ¿verdad? Que eso también, eso es una conducta o un síntoma que, bueno, una idea más bien dicho, que pues siempre se tiene que atender, ¿no? O sea, el que la persona tenga ideas de muerte es algo que se tiene que explorar y valorar. Lo más importante es recibir una buena evaluación y que nosotros podamos estar tranquilos que lo que vivamos es normal. Porque el otro extremo es patologizar un proceso normal, verlo como alguna enfermedad, como algo que tiene que ser tratado, cuando en la mayoría de los casos no es así. Algún porcentaje tendrá que buscar esta otra cosa, pero en particular el duelo perinatal es algo que sufren tantas mujeres, ¿sí? Realmente son tantas miles o incluso millones de mujeres en todo el mundo. No todos van a requerir tratamientos, sobre todo si hay ese acompañamiento inicial, si hay esa comprensión y validación de la familia, de la sociedad, de su pareja, por ejemplo. Es algo que no, a lo mejor no vamos a tener tiempo de hablar, pero el que sufre no solamente es la mamá, es el papá, es la pérdida de todas esas expectativas que tenía la familia de ese ser que venía, todas las fantasías, tú lo sabrás, desde el embarazo se va creando un vínculo emocional y ese imaginario de la mamá y de la familia es lo que se pierde. No solamente se pierde un hijo, se pierden unas expectativas y se pierden muchas cosas con ese hijo. Entonces, bueno, queremos recapitular, el duelo per se no es una enfermedad, el duelo se debe de acompañar, ¿verdad? Nunca llevarlo solitario, es importante no negarlo, es importante hablarlo, ponerle un nombre, es importante también saber como los lineamientos cuando ya tenemos que buscar una ayuda profesional, ¿verdad? Y es importante saber que pues mucha gente lo puede estar viviendo en algún momento, ¿verdad? Entonces, que es importante atender a la mamá, pero también al papá. Yo creo que eso también, esa parte, digo, no alcanzamos mucho a hablarlo, pero cuando hablamos del duelo perinatal también nos referimos al papá, ¿verdad? Nos referimos al dolor y el sufrimiento que puede tener la pareja, el esposo, la persona, ¿no? El hombre. Ahora, yo siempre he tenido la idea de que si el duelo prenatal es difícil, todavía yo creo que es más difícil para un hombre, ¿verdad? Por todo el contexto cultural que tenemos, que no se les permite ni siquiera llorar, ni hablar, ni expresar. Sí, esto por tradición y por cultura ocurre, ¿no? Nunca se nos enseña a mostrar lo que sentimos, se niega que un hombre pueda sentir. Para las mujeres no es que sea más sencillo, pero tal vez tiene un poco más de escape que los hombres. Para los varones es más común que se refugien en el alcohol, en el trabajo. Desgraciadamente esto puede fracturar una relación y no es raro las parejas que se separan después de una pérdida como esta. Doctor, ¿dónde lo podemos, ya se nos está acabando el tiempo, pero dónde lo podemos encontrar? Digo, no es porque trabaje con nosotros, pero sí lo recomendamos bastante, porque la verdad es que en temas de tanatología, digo, eso ya es otro tema a lo mejor para la página de él, ¿verdad? Pero es realmente buscar ayuda profesional, o sea, buscar gente que esté capacitada y entrenada. Hay grupos de autoayuda que son muy válidos, hay personas que tienen muy buenas intenciones también, pero también hay que reconocer que hay duelos y hay pérdidas ya muy complejas que requieren la intervención y la atención de un médico, también psiquiatra, por ejemplo, en el caso del doctor, de un psicoterapeuta, porque no nada más se trabaja con la persona, sino con toda la dinámica de la familia, por ejemplo, valorando si va a necesitar algún tipo de tratamiento o intervención médica, inclusive. Entonces, por eso recomendamos bastante al doctor Fernando Valleza, que se ha estado entrenando y se ha estado capacitando pues varios años, ¿no? En este tema. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, cualquier duda o pregunta lo pueden hacer a través de la página de SAME, Salud Mental desde el Embarazo, o en la página de internet en soysame.com, o si gustan visitar mi página de internet es clinicadueloypérdida.com. También está mi página de Facebook que se llama igual, clinicadueloypérdida.com. Cualquier duda, comentario, pregunta la pueden hacer directamente en la página o a mi correo que es contacto@clinicadueloypérdida.com.
o a mi teléfono, que es el 8112 71 82 44. Muy bien. Igual, pues qué lástima que no nos alcanzó el tiempo, porque todavía tendríamos que haber hablado de las repercusiones que tiene para la reproducción un duelo perinatal, ¿no? Entonces, al igual y posteriormente... La significancia que va a tener esta pérdida en toda la familia. Con toda la familia. Si preguntamos a nuestros padres qué pérdidas ha habido, realmente nos sorprenderíamos mucho esos abortos, esas pérdidas que nadie habla, que nadie nunca, que nunca dice, pero están ahí. No, el hecho de no hablarlas no significa que estén ahí. Sí, nos faltó hablar de esto, de cómo va a repercutir a la reproducción o a la fertilidad o a la familia en general, cómo va a ser la dinámica después de un duelo. Y había otro tema y se me fue. Pero al igual y después hacemos otro streaming de esto, ¿no? Mejor duelo perinatal parte 2. Si tienen dudas o preguntas, tal vez sería bueno juntarlas y hacer algún otro video informativo. Y cualquier cosa, pues estamos a su disposición. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente video en vivo, en el siguiente streaming. Lo vamos a tener dentro de 2 semanas, si mal no recuerdo, y tiene que ver con otro tema que nada que ver, que es con lo del pañal, ¿verdad? Que también nos han preguntado mucho. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron y nos vieron. Tuvimos buen nivel de audiencia. Entonces, aquí como quiera lo vamos a dejar en la página colgado el video y en la de YouTube para que lo puedan seguir viendo y reflexionando, ¿no? Entonces, cualquier duda o comentario, aquí estamos y pues muchas gracias por seguirnos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.